Bien, buenas tardes. Ahora, continuando con el tema número 5, que es la evaluación del transporte y otros aspectos de la infraestructura. En su segunda parte, vamos a ver y a reafirmar lo que decíamos la anterior clase, es decir, cuán importante es la infraestructura adecuada para el desarrollo del turismo. Muchas veces hemos escuchado oír o muchas veces nosotros mismos hemos comentado u opinado, ¿no? Y decimos, en Bolivia hay una gran variedad de atractivos turísticos. Hay un montón de atractivos, es una belleza. Sí, pueden haber, pero en este caso, es decir, no constituyen atractivos turísticos, sino que son recursos. Porque un atractivo turístico, para ser tal, significa que tiene que tener infraestructura y tiene que tener planta turística. Esta infraestructura será desde básica, es decir, luz, agua, alcantarillado, red de comunicación, señales Wi-Fi, etcétera, hasta las redes de transporte, en este caso caminos, carreteras, autopistas, que permitan la accesibilidad a los turistas para que luego ya se cuente con una planta turística donde tengamos ahí establecimientos de hospedaje, eh, eh, establecimientos gastronómicos, que tengamos actividades turísticas dependiendo del tipo de atractivo con el cual se cuente. Ese atractivo tiene que ser puesto en valor, y decíamos, poner en valor significa justamente incorporar estos elementos de la infraestructura, de la planta turística y también de los servicios turísticos. De nada o muy poco nos va a servir a nosotros tener, por ejemplo, una montaña muy hermosa donde hay unos bosques exuberantes, donde hay una flora muy, muy interesante, donde hay una fauna que en algunos casos pueden ser algunas especies que están tendiendo a quedar en extinción, pero si no hay un camino que pueda conducir a los turistas, no hay el transporte que los pueda llevar, no hay los servicios básicos necesarios, no hay un establecimiento de hospedaje, no hay actividades que se puedan desarrollar en él. Entonces, no podemos denominar a ese sector espacial como atractivo turístico. Será solamente un recurso turístico que va a requerir tener que ser puesto en valor. Entonces, y justamente la planificación a nosotros nos sirve para organizar el futuro y alcanzar los objetivos que nos estamos trazando en el plan. Y vamos a tener que organizar, en este caso, diagnosticando cuáles son las necesidades o cuáles son las potencialidades que necesita o cuál es el perfil del consumidor cuando veamos el mercado y veamos la demanda turística. Y luego tengamos que hacer decíamos, nuestro trabajo de campo in situ, con la técnica de la observación, para ir a recolectar esa información en las fichas que tengamos, fichas de inventarios atractivos, fichas de inventario de atractivos, de planta turística, de infraestructura, ruteos, etcétera, que nos permitan a nosotros realmente saber
¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo están esos recursos? ¿Hay caminos para que puedan llegar los turistas? ¿Hay dónde puedan alojarse? ¿Hay dónde puedan comer? Y estos establecimientos tengan esas condiciones necesarias. Por ejemplo, una cosa bien interesante y paradójica es lo que sucede en Villa Tunari. En Villa Tunari tenemos un montón de establecimientos de hospedaje. Hay hoteles grandes, hay hoteles chicos, para todo precio, ¿no? Pero no hay actividades. Es decir, son muy pocas o casi nulas las actividades turísticas que se puedan desarrollar allá. Hay algunas empresitas chiquitas que ofertan visitas a ciertos lugares, unas visitas al río, luego podemos ver algo de canotaje, en algunos casos y muy poco canotaje. Eh, Después podemos ver algo de deslizamientos por cable. No hay más. Entonces, hay la planta turística, hay restaurantes, hay hoteles, pero no hay actividades turísticas. Entonces, los turistas van a Villa Tunari y no saben qué hacer. Entonces, falta poner en valor, en este caso, esos atractivos de naturaleza. Crear una buena senda ecoturística, por ejemplo, muy bien señalizada, muy bien interpretada, eh, recuperar lo que fue el ingreso, lo que fue el Parque Carrasco, el ingreso que se realiza por Villa Tunari, esas sendas que nos llevan a las cavernas de los pájaros ciegos, a los de Pechones. Eh, luego tenemos la caverna a los murciélagos. Eh, Esa senda, por ejemplo, necesita ser interpretada, necesita ser valorada, se necesita un centro de interpretación al ingreso del Parque Nacional Carrasco, porque después se tiene que cruzar todo el río y se cruza en ese tipo como jaulas, ¿no? Por roldanas, ¿no? Que es algo muy bonito, pero es decir, no está puesto en valor el atractivo. Entonces, es fundamental cuando se hace ese tipo de diagnóstico, ¿no? Establecer con mucha claridad cómo están los atractivos turísticos. Dentro de la infraestructura y la importancia que esta tiene, la red nacional de transporte, es decir, los turistas tienen que transportarse. Se pueden transportar, decíamos, por vía aérea, por vía terrestre, por vía férreas. Entonces, decíamos, ¿qué características deben tener los aeropuertos, ¿no? Y no solamente es evaluar el aeropuerto como, eh, es decir, como pistas de rodaje y aterrizaje, sino que también hay que ver, ¿no?, los servicios aéreos que existan. Es decir, cómo es esa terminal aérea, qué características tiene, cómo es el flujo de pasajeros, hay los servicios necesarios, hay una plaza de comidas, eh, hay venta de artesanías, hay lugares para poder descansar, porque a veces uno tiene que estar horas de horas esperando una conexión. Y veíamos que el aeropuerto, por ejemplo, uno de los principales, el principal aeropuerto que tenemos en Bolivia es el Viru Viru, en Santa Cruz, que recibe el mayor número de vuelos internacionales, que es un aeropuerto que es una pena, es una lástima, es una lágrima, viejo, vetusto, es decir, totalmente casi abandonado. Y lo mismo ocurre en el caso del transporte carretero, y decíamos de las terminales terrestres, ¿no?, terminales viejas, sucias,
esos baños higiénicos dan una lágrima, una pena total. En cambio, en este caso, sí, todo lo que es el parque motriz de las flotas, muy bien, no tenemos nada que envidiar a cualquier país vecino, nada que envidiar, tenemos flotas muy buenas, pero ahí también surge la idiosincrasia de nuestros conductores o de las empresas de transporte que no quieren encender, por ejemplo, el aire acondicionado. Entonces, es un olor nauseabundo después de 1 hora o 2 horas, de 1 hora de estar viajando en esas flotas. Es un olor insoportable. Y cuando se les pregunta por qué no pueden, si las flotas tienen el sistema de aire acondicionado, no, es que se gasta mucho combustible. Es que la batería también más rápido se deteriora. Pero entonces esa es una idiosincrasia tan cerrada. Aumentale pues 10, 20 pesos más al pasaje, yeah, pero de las condiciones necesarias en buses tan hermosos, tan grandes, porque hay buses de cama, hay buses de 2 pisos, etcétera. Pero esas condiciones en el interior, tener que estar ambientados esos espacios, es una pena. Y la gente, en este caso, come, bota las basuras, bota los desechos, es decir, se mezclan los olores de las comidas. No, es algo desesperante, ¿no? Entonces, muy difícil va a ser si los turistas vienen por cuenta propia, los turistas extranjeros, la adecuación a ese tipo de transporte interdepartamental, por ejemplo, o interprovincial, porque en cualquier lugar, en cualquier país vecino, sin ir lejos a cualquiera, todos los buses están acondicionados con aire y los choferes ponen el aire acondicionado. Entonces es placentero, inclusive uno puede llevarse una mantita, ¿no? Si le hace frío, pero es un aire que se puede respirar. Y más aún nosotros tomando en cuenta que nuestros tramos de desplazamiento de viaje son largos, son 6 horas, 8 horas, 7 horas, 5 horas, 9 horas. Entonces, deberían tener mejores condiciones. En el transporte por ferrocarril, los tramos férreos, hay que ver también las capacidades y nosotros solamente tenemos el transporte que nos lleva, creo que ahora está funcionando, el que nos lleva a Villazón, de Oruro Potosí, Villazón, y la otra ruta sí que es la que va de Santa Cruz, que parte de la terminal de la bimodal, hacia la frontera con el Brasil. Entonces, hay que ver cómo están esos carriles, cómo está todo aquello, porque la ruta se hace inclusive desde Yacuiba y se puede llegar hasta Santa Cruz, ¿no? Luego hay que también evaluar los rentacars, cómo están los rentacars, porque muchos turistas lo que quieren es alquilar una movilidad para ellos poder desplazarse y conocer los atractivos turísticos. Hay que determinar las características de la red actual de transporte y eso se debe trabajar en base a mapas, ¿no?, de la red actual de transporte y la proyección que tiene la red de transporte. En este caso hay que recurrir a Vías Bolivia, ¿no?, a la ABC, y ver qué proyectos tienen ellos en un quinquenio, qué nuevas carreteras están pretendiendo aperturar, o pueden ser caminos vecinales, caminos empedrados, caminos asfaltados. Entonces, ¿cuál es la proyección que tienen ellos para tal vez si aquí hay un atractivo turístico, ¿no?, y le falta camino para poder llegar a él, que en este caso sería un recurso turístico, pero tal vez de aquí a 5 años, Vías Bolivia ha determinado que va a haber una carretera que va a pasar muy próxima por ese recurso turístico.
Entonces, ya sabemos que va a haber en el transcurso de 5 años, hasta 5 años esta carretera, y lo único que hay que hacer es las gestiones necesarias y el plan tomar en cuenta también la conexión a la carretera principal de una carretera secundaria para poder crear un destino turístico con sus diferentes atractivos. Cuando hablamos en este caso, ya sea del transporte en general, ¿no? Transporte aéreo, transporte lacustre, transporte férreo, marítimo, etcétera, hay que evaluar y esta evaluación tiene que determinar la calidad, el confort, los precios y las frecuencias. Es decir, ¿no? No solamente tomar en cuenta la parte de la infraestructura, sino de los servicios que se ofrecen en todo este tipo, en la red nacional de transporte. Si el transporte público, si es transporte exclusivamente turístico, entonces hay que evaluar esas características. Luego lo que decíamos, por ejemplo, y tomábamos este ejemplo, ¿no? Hay que ver la integración de la vía, de la red vial, es decir, de los caminos, de las carreteras, con los atractivos y los puntos de, entrada hacia los atractivos. Y en este caso, es decir, tenemos que ver realmente cómo es, qué tipo de caminos están llevándonos o nos están conduciendo hacia los atractivos turísticos. ¿Serán autopistas? ¿Serán carreteras de 2 vías? ¿Serán carreteras de 4 vías? ¿O serán caminos de tierra, carreteras de tierra? ¿O serán caminos vecinales? Entonces, hay que hacer lógicamente esa verificación y sistematizar esa información. Una de las técnicas que siempre, y hemos repetido bastante, utilizamos es la técnica de los mapas, la técnica del mapeo. Eso significa que hay que levantar mapas temáticos de vialidad, ¿no? Un mapa puede ser, por ejemplo, este. Aquí tenemos un mapa y aquí tenemos el mapa donde están los caminos. Este es un mapa de vialidad. Y aquí tendrá una leyenda. ¿Qué significa las rayas, no? Las rayas rojas, puede ver rayas negras, amarillas, etc. La leyenda se pone. Entonces, hay que trabajar un mapa de vialidad. Luego, también se tiene que trabajar los mapas temáticos, en este caso de atractivos. Aquí hay que elaborar otro mapa y ver dónde están los atractivos. Aquí hay un grupo de atractivos. Aquí solamente hay 2 atractivos. Aquí hay 4 atractivos. Entonces, un mapa de atractivos. Y poniendo también una leyenda acá. Es decir, ¿qué tipo de atractivos serán estos? Luego, también habrá que incorporar un mapas de servicios turísticos. En este caso pueden ser, podemos partir en general de servicios, otro mapa, y aquí ponemos la leyenda
qué significa cada icono. Aquí puede ver un icono, aquí hay otro, aquí hay otro, ¿no? Entonces, todos los servicios. Pueden ser servicios auxiliares como, por ejemplo, gasolineras, centros de salud, tiendas que pueden estar en ese recorrido. Y hay que ponerlos, en este caso, en un mapa, ¿no? También en este mapa de servicios se puede poner la parte de hotelería, donde hay hoteles. Entonces, con una H siempre la simbología, hay que poner los símbolos, y están en la leyenda que son los símbolos. H va a significar hotel. Aquí ha vivido otro hotel. Aquí hay otro hotel, ¿no? Entonces, y otros servicios turísticos. Entonces, al final, lo que hay que hacer es unir este mapa de viabilidad de carreteras, de caminos, el mapa de servicios, sobreponerlos, ¿no? Esto, ponerlo acá, el de servicios, y el mapa de atractivos y los mapas de servicios. Y volver en un solo mapa. Y ahí vamos a ver que hay un camino, una carretera. Aquí había estado un atractivo. Aquí hay otro atractivo. Aquí había habido un hotel. Aquí había habido una gasolinera y con la simbología. Entonces, esa técnica de que esto, primero se trabajan los mapas individuales y luego se trabajan los mapas, la sobreposición de mapas para tener un solo mapa que nos va a mostrar los caminos, nos va a mostrar los atractivos, nos va a mostrar los servicios turísticos, ¿no? Los puntos de entrada, los puntos de salida que tengamos. Luego también hay que hacer un análisis del uso del suelo. Es decir, cómo se está usando actualmente el suelo. Por ejemplo, si nosotros tenemos este espacio físico, hay que ver cómo se está utilizando, ¿no? Actualmente el suelo. Puede que una gran parte de este suelo sea agrícola. Esta parte es un suelo agrícola, es decir, de producción agrícola. Puede que este sea un suelo de pastoreo, para que los animales vayan a pastar, sean vacas, sean ovejas, etc. Puede que este sea otro espacio de maderero, es decir, que aquí hay árboles, hay un bosque aquí. Y puede que aquí haya un espacio urbano, es decir, hay una población, un pueblito. Y aquí hay un espacio que está casi poco usado, porque hay muchas colinas. Entonces, sí tenemos que hacer un análisis del espacio físico. Es decir, cómo están siendo utilizados los suelos. Ahí diremos una parte, y también eso trabajamos en letras, transcrito, y también tendremos que incorporar mapas del uso del suelo, como en este caso, un mapa agrícola, rural, urbano, un bosque y una parte montañosa. Este uso del suelo nos va a nosotros nos va a determinar el análisis de localización territorial. Y en algunos casos, si el plan va a ser
casi a diseño final. Para eso los economistas hacen un análisis económico del uso del suelo y dicen, si este es un espacio agrícola, ¿qué produce? Primero, ¿qué produce? Esa interrogante. Esa producción agrícola, ¿cuánto de dinero genera a estos pobladores que son los dueños de acá? Si este es un espacio de pastoreo, ¿cuánto de ganado hay? ¿Cuánto de ganado? ¿Y cuánto dinero produce este espacio? Este bosque está, es decir, hay alguna producción en el bosque, tal vez sea, hay productos que no sean cultivados, sino que son naturales. Y los pobladores van a recolectar algunos frutos. Entonces, hay que ver eso. Y hay que cruzar otra variable en este análisis, que es la variable ambiental. Es decir, ambientalmente, ¿cómo están este uso de suelo y su localización territorial? Tal vez están deforestando mucho, están chaqueando demasiado el sector del pastoreo, etc. Entonces, una vez que se tenga ese análisis y se dirá, ¿no? Y se proyectará, en esta parte de la montaña y tal vez muy próximo al poblado, por los servicios básicos que tiene vale la pena desarrollar la actividad turística y ubicar en esta parte, que estoy marcando con rojo, las instalaciones, donde una actividad va a ser la visita al bosque, otra actividad va a ser caminatas a las montañas, otra actividad puede ser agroturismo en esta parte agrícola. Entonces, tenemos que hacer un análisis de localización territorial y ver si vale la pena de que el turismo económicamente genere más que estas otras actividades. Porque por ahí resulta de que en este sector de pastoreo es muy poco los recursos económicos que generan los campesinos por el pastoreo. Entonces tal vez valga la pena aquí instalarnos. Que aquí estén las instalaciones turísticas. Todo esto se va a las instalaciones y aprovechen la montaña, aprovechen la parte agrícola y tal vez inclusive una parte de los productos agrícolas van a ir destinados a las cocinas para los turistas, ¿no? A los restaurantes como materia prima. Y de aquí las visitas a los bosques. Entonces hay que hacer ese análisis de localización territorial. Luego tenemos las características del medio ambiente. Decíamos, justamente hay que ver esa variable de medio ambiente. ¿Cuáles van a ser las zonas apropiadas para el turismo? Lo que aquí veíamos, ¿no? ¿Cuál de estas zonas? En la agrícola, en la ganadera, en la de pastoreo ganadera, en este sector que tal vez está un poquito, que casi tiene muy poco uso que le dan los campesinos, tal vez aquí las instalaciones para aprovechar todo el resto de esos otros espacios que puedan ser beneficiosos para la actividad turística. El tipo y amplitud de la infraestructura, es decir, al principio hay que utilizar infraestructura existente, por eso hay que aprovechar de esta población, porque seguramente que este pueblito, esta población tiene caminos acá, tiene un camino que llega al pueblo. Entonces nosotros en la actividad turística vamos a aprovechar que aquí hay un camino que lleva al pueblo y tal vez del pueblo solamente extenderle un poquito aquí para donde van a estar las instalaciones turísticas. Tal vez, y de aquí también jalar, por ejemplo, la red de luz eléctrica, la red de agua potable, la red de alcantarillado hacia el sector espacial donde van a estar todas las instalaciones turísticas.
Por eso una buena técnica es utilizar a un principio la infraestructura existente, en este caso la más próxima al pueblito, y que es aprovechable por los pobladores locales. Y si la actividad turística va mejorando, entonces tal vez valga la pena ya crear aquí otro destino turístico donde se tenga que crear y incorporar sus propios servicios básicos: luz, agua, alcantarillado, etcétera, y la parte hotelera para los servicios, ¿no? En la formulación del plan, se tiene que respetar los planes existentes de la utilización del suelo, del transporte, etcétera. ¿No? Por ejemplo, hay un plan de vías, hay un plan de carreteras. ¿Me esperan un segundito, por favor? ¿Dónde hemos quedado? Perdón. Liz, ¿dónde hemos quedado?
Pamela. Pamela. Lice, yo puedo. Paola, por favor. Nos hemos quedado en que si había una entrada a algún pueblito o así, podríamos usarlo. También las características del ambiente, si son apropiadas o no, y eso. Perfecto. Entonces decíamos que cuando tengamos que hacer el diagnóstico, vamos justamente, por eso dice diagnosticar, significa identificar, ¿no? Vamos a identificar cómo está la infraestructura vial, los caminos, cómo están los servicios, cómo están los atractivos, perdón, los atractivos turísticos y los servicios turísticos. Entonces, en la formulación del plan tenemos que respetar los planes existentes de la utilización del suelo, lo que decíamos acá, ¿no? Tenemos que respetar. Y por eso que vamos a hacer un estudio muy pormenorizado sobre la utilización del suelo agrícola, del suelo de pastoreo, del área, en este caso, urbana, ¿no? De donde está el pueblito, si hay el bosque, entonces, y hay que respetar porque, por ejemplo, hay un plan agrícola nacional, hay un plan agrícola departamental, hay un plan agrícola municipal. Entonces, siempre hay que respetar y hay que concordar con estos planes para la incorporación de la actividad turística. Luego hay que hacer también un análisis de los asentamientos humanos que pueden, en este caso, puede influir en la formulación del plan para el uso de la mano de obra, ¿no? Es decir, en la población local, cuántas personas tenemos, qué oficios desempeñan. ¿Por qué? Porque sabemos de que si vamos a requerir de mano de obra para la construcción, por ejemplo, tal vez hayan albañiles, hayan maestros, contramaestros, entonces para las edificaciones turísticas, para los hoteles, los restaurantes, etcétera, podemos nosotros beneficiarnos de estas personas y también generar fuentes de empleo temporales mientras duren la construcción de la infraestructura. Otro elemento fundamental es ver también que tenemos que identificar esos grupos etarios de personas, si son jóvenes, personas mayores, etcétera, porque a futuro vamos a establecer también, el plan va a establecer cuántos puestos laborables se van a crear una vez de que se ejecute el plan, ¿no? Y eso va a representar lógicamente, es decir, cuántas fuentes futuras existen. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa, ¿no? Sobre las características. Aquí tenemos una laguna, aquí tenemos infraestructura hotelera, aquí tenemos la parte de un atractivo de una iglesia, ¿no? Aquí tenemos la parte de los caminos. Acá tenemos otro atractivo, es decir, cómo nosotros podemos visualizar mediante